Y muy buenos días de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo. Estamos en lección 7 de este curso, es decir, que estamos a mitad. Entonces, espero que ustedes se sienten felices con el curso y si no, por favor, me avisa porque si hay cosas que puedo cambiar, lo haré felizmente. Entonces, me avisen nomás, ¿ok? Hola, hola, Jenita, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hola, buenos días. Bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. ¿Cómo está todo en Linares? Tiki-taka. Ya, qué bien. Bueno, hermanas, vamos a empezar siempre. Voy a empezar yo con una oración para mí como maestra de Salmo 19:14. Señor, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y ahora, hermanas, vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Jesús, te agradecemos que estuvieras dispuesto a sufrir mucho más de lo que nos atreveríamos a sufrir. Te damos gracias porque hiciste esto por nosotros. Lograste la victoria completa y ahora reinas sobre todas las cosas. Guíanos con tu palabra mientras continuamos estudiando lo que has hecho por nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a empezar hoy día con lección 4, la mitad de este curso. Y hemos estado estudiando en detalle cómo Jesús ganó por nosotros la salvación. Y hoy vamos a seguir examinando la obra de Jesús. Aquí están las lecciones o los objetivos de hoy día, de esta lección. Número 1, esperamos describir la humillación de Jesús usando eventos de la Biblia. También esperamos describir la exaltación de Jesús usando eventos de la Biblia. Y vamos a hablar mucho hoy día acerca del anticristo. Esperamos identificar la sección de la escritura que enseña sobre el anticristo. Entonces aquí tenemos los 3 objetivos principales de hoy día. Y después de esta lección, espero que ustedes puedan terminar con estas preguntas del proyecto final. Pregunta 16, 17 y 20. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a empezar con el objetivo número 1, que ya pasaron en el video de tarea. Entonces, vamos a ver cómo vamos. Objetivo número 1, aquí está la pregunta de la tarea. ¿Cuáles son algunas de las etapas de la humillación de Jesús? Recuerden, hermanas, que cuando hablamos de la humillación de Jesús, esta palabra se usa para describir la vida y la obra de Jesús en la tierra. Okay? Él eligió no hacer uso completo de sus poderes divinos. En cambio, se sometió a una vida humilde y pobre que terminó con su muerte en la cruz. Entonces, ahora ustedes, avísenme, ¿cuáles son algunos de los eventos, las etapas que nos muestra su humillación de Jesús? Verónica, adelante, hermana. Amén, amada hermana. Bueno, como usted hizo la pregunta, ¿cuáles son algunas de las etapas de la humillación de nuestro Señor Jesucristo? En Mateo 1:20 nos habla que, primeramente, que fue concebido por una virgen, ¿no? Su nacimiento fue humilde, verdaderamente, porque todos sabemos dónde él nació, dónde él estuvo, ¿no? Fue humilde. En Lucas también 9:58 también vemos que como el Hijo del Hombre, como él dijo, bueno, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, verdaderamente dice que los animalitos tenían los pajaritos su nido, pero aún el Hijo del Hombre, él no tenía ni dónde recostar su cabeza. El Señor Jesús llevó una vida humilde, verdaderamente, como él lo dijo, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Llevó una vida humilde. En Filipenses 2:8 también nos enseña también que estando en la condición de hombre, el Señor Jesús se humilló, dice, y se hizo obediente hasta la muerte en cruz. Amén, amada hermana. Y para terminar, en 2 Corintios 8:9, que él dice
que él aún siendo rico verdaderamente, porque es el Hijo de Dios, imagínate, él es Dios mismo, siendo rico, se hizo pobre por causa de nosotros, y aún en su pobreza nos hizo rico ¿en qué? En el perdón, amado hermano, para tener esa reconciliación con nuestro Padre Celestial. Amén. Perfecto. Muchas gracias, Verónica. Sí, muchos ejemplos que nos muestra cómo Él no usó completo sus poderes divinos en el mundo. Se sometió a una vida humilde. ¿Alguien más? ¿Un otro ejemplo, un otro evento de la vida de Jesús que nos muestra su humillación? O Verónica compartió todo. ¿Ya? Ok, compartió todo. Entonces, vamos a ver. Algunos eventos, su nacimiento, ¿cierto? Su nacimiento era un nacimiento humilde, a una virgen, a una familia pobre, en un pesebre, ¿cierto? También su pobreza en su vida. Como comentó bien la Verónica, dijo Jesús que no tenía espacio para echar su cabeza, ¿cierto? Para dejar su cabeza. Entonces, no tenía una vida rica en materiales en este mundo. Vivió como un hombre y Dios heredero, pero vivió como un hombre pobre. También sufrió en la vida. Sufrió bajo Poncio Pilato y murió en la cruz. Y espero que ustedes tenían un momento para leer Filipenses 2. También lo compartió con ustedes en el grupo de WhatsApp porque es bastante lindo. Pero voy a leer aparte que nos muestra la humillación de Jesús. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Increíble, increíble. Ahora, hermanas, vamos a pasar al segundo objetivo, que es describir la exaltación de Jesús usando eventos de la Biblia. También esta es de la tarea de ustedes. Entonces, la tarea era, ¿cuáles son algunas de las etapas de la exaltación de Jesús? Ahora Verónica no puede contestar porque ya se pasó. Entonces, ¿alguien más? ¿Cuáles son algunas de las etapas de la exaltación de Jesús? Veo la mano de Jenny. Esperamos tener un poco más. Yo sé que es temprano, pero podemos. Recuérdense que la exaltación de Jesús es después de que consumó la obra de Cristo como nuestro Salvador y tomó completamente su poder y gloria divino. Jenita, empieza, por favor. Ya, en primero de Pedro 1:3 nos habla de que se levantó de entre los muertos. Perfecto. ¿Sigo Resurrección. o hago solo uno? Una buena pregunta. Bueno, la primera que mencionó Jenny es que resucitó, ¿cierto? Wow, increíble. Sí, esa es una etapa principal de su exaltación. Entonces, podemos parar allá. Jenita, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué más hizo? ¿Qué más nos muestra la exaltación de Jesús después de su resurrección? Vamos, hermanas, podemos. Bueno, sigamos entonces con Janita y Verónica. Verónica, si esperas compartir, ¿qué otros eventos nos muestra su exaltación, hermanas?
Hermana, en Efesios 2, 9, 10 y 11, estaba leyendo porque leí el libro de Efesios, también vi que le dio un nombre que es sobre todo nombre. También vi que en el nombre de Jesús se dobla ante él toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Muy bien. También vi que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Muy bien, Verónica. Sí, sí, la exaltación de Jesús como Salvador y como Dios con todos sus poderes, ¿cierto? Que gobierna todo el mundo. ¿Algo más, hermanas? Que cuando desciende al infierno también, ahí en el video nos habló de que era parte de su exaltación. ¿Y cómo? Porque muchos piensan, gracias por decirlo, Jenny, muchos piensan que decir que Jesús descendió al infierno, es decir, que estaba sufriendo en el infierno. Entonces, ¿cómo podemos decir que cuando descendió al infierno era un parte de su exaltación? ¿Qué opinan Porque ustedes? desciende al infierno después de decir consumado es. Y al decir consumado es, todo quedó listo. Y ahí entonces fue para declarar su victoria. Era como su Decirle marcha en de su cara. victoria, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Claro. Su marcha de victoria sobre el diablo. Que para que ustedes saben, yo ya gané la victoria. Era algo así. Entonces, hermanas, aquí voy a anotar algunas cosas en la pantalla para notar su exaltación, la exaltación de Cristo, su resurrección, ¿cierto? Su resurrección mostró su exaltación. También tenemos su descenso al infierno, como mencionó Jenny, que cuando Jesús descendió al infierno, en este momento estaba proclamando su victoria en el propio territorio del diablo, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque la Biblia se menciona que Jesús descendió al infierno y también sabemos que Jesús en la cruz dijo consumado es. Y creemos sus palabras. Ya ganó la victoria en la cruz y después descendió al infierno para anunciar su victoria. También, como mencionó la hermana Verónica, su gobierno a la diestra de Dios Padre, ¿cierto? La Biblia menciona cómo Jesús gobierna al mundo, al gobierno con todo el poder. Y también recordamos su venida para juzgar a los vivos, a los muertos. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de la Biblia que nos muestra su exaltación. Ahora, hermanas, para hacer un resumen un poquito, que quizás han visto imágenes de Jesús en el pesebre como bebé y han pensado, es un bebé tan lindo, precioso, pero no debemos olvidar que este bebé es el Dios creador todopoderoso y que este bebé es Dios mismo que vino al mundo, vino al polvo de la tierra para salvarnos. También podemos ver la humildad de nuestro Salvador en su vida, ¿cierto? Era un hombre sin hogar, un hombre hambriento en el desierto, un hombre silencioso ante Poncio Pilato. Jesús fue un hombre crucificado y un hombre que murió. Entonces, cada momento, desde su nacimiento a su muerte, nos muestra su humillación en este mundo. También, quizás vamos a pensar que no fue tan poderoso su estado en esta tierra, pero sabemos, especialmente después de la última lección, por qué Jesús vino al mundo como verdadero Dios y verdadero hombre, ¿cierto? Vino para salvarnos, para ser nuestro sustituto. Y la hermana Verónica mencionó el pasaje de la Biblia que nos muestra la importancia de la humillación de Cristo. Es de 2 Corintios 8:9 y dice, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre,
para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. ¡Qué amor! ¡Qué amor! También, hermanas, pensando en la exaltación de Jesús, sabemos que Él consumó todo lo que necesitaba y está coronada de poder y gloria, gobernando su iglesia y guiándonos al cielo para estar con Él por la eternidad. Entonces, los objetivos 1 y 2 de esta lección estaban en la tarea de la humillación de Jesús y la exaltación de Jesús. Okay. Si tienen algunas preguntas acerca de estas dos etapas de su vida ahora, pueden preguntar o también siempre podemos conectar por WhatsApp. ¿Algunas preguntas acerca de objetivos 1 o 2? No. Muy bien, hermanas, muy bien. Ahora vamos a pasar al objetivo número 3 y vamos a enfocarnos en el objetivo número 3 para la acción de hoy día, ¿ok? Objetivo número 3 dice identificar la sección de la escritura que enseña sobre el anticristo. Hermanas, hemos pasado una cantidad considerable de tiempo estudiando quién es Cristo, ¿cierto? Y su obra de salvación. Hemos tenido 3 cursos secciones enfocándonos en qué hizo Cristo para nosotros. Ahora vamos a tomar un momento para examinar en profundidad el tema de quién se opone a Jesús. ¿Ok? Y este será anticristo. Anticristo se opone a Jesús. El prefijo anti puede significar contra o en lugar de. Entonces, el anticristo es alguien que está contra Jesús o en lugar de Jesús. Es alguien que está en contra de Cristo a tratar de tomar su lugar, un tipo de Jesús sustituto, ¿cierto? Entonces, ahora como conocemos la obra de nuestro Salvador, queremos estudiar un poco más de los que están contra Jesús. Ahora, hermanas, antes de que estudiamos las escrituras juntas, permíteme hablar un poquito más, ¿ok? Vamos a estudiar hoy día juntas 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses 2 es uno de los pasajes principales acerca del anticristo. Y vamos a tomar un momento para estudiarlo juntas. Pero también podemos ver en otras partes de la Biblia algunos puntos acerca del anticristo. El apóstol Juan advirtió a sus lectores de 1 Juan 2 que tengan cuidado con los muchos anticristos que ya habían llegado. Es decir, personas que eran maestros falsos, ¿cierto? Entonces, en 1 Juan podemos ver la palabra anticristo, es decir, maestros falsos. Anticristo puede ser simplemente maestros falsos, ¿cierto? Y eso podemos ver en 1 Juan. También en Daniel, en el libro de Daniel, se habla del anticristo también. Daniel 7 tiene una profecía de la venida de la entidad que es el anticristo. Y es una profecía de una bestia terrible. Y esta profecía describe con vívidas palabras sobre el imperio romano. Es un otro ejemplo de anticristo en la Biblia, porque el imperio romano o esta bestia que está en la profecía va a blasfemar contra el Señor, contra el Altísimo. Era contra Dios, ¿cierto? Anticristo. Entonces, hay algunos ejemplos de anticristos en la Biblia, pero hoy día vamos a enfocarnos en el anticristo que está en 2 Tesalonicenses. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tomar tiempo estudiando al anticristo? Bueno, 1, queremos ver nuestras propias tendencias para actuar en el espíritu de anticristo, ¿cierto? Nunca queremos ser anticristo. Entonces, queremos examinar a nosotros también.
También esperamos advertir a otros sobre los que son anticristos. Queremos compartir lo que sabemos de Jesús y lo que Él ganó por nosotros. Y queremos advertir a otros si están bajo un anticristo. Y también, hermanas, queremos darnos cuenta de la mejor manera de combatir un anticristo. ¿Y qué es la mejor manera de combatir un anticristo? Bueno, primero, predicar el verdadero evangelio. 2, predicar el verdadero evangelio. Y 3, predicar el verdadero evangelio. Es decir, que ¿cómo combatimos al anticristo? Con la palabra de Dios, ¿cierto? Con la palabra de Dios. Entonces, antes de que empezamos estudiando segundo Tesalonicenses, hay algunas preguntas en general acerca del anticristo. Y también quiero dar la bienvenida a la Blanca y también a la Olga. ¿Cómo están, hermanas? Muy bienvenida, Blanca. Muy bienvenida, Olga. Estoy muy agradecida que están acá con nosotros. No estoy escuchando preguntas, entonces vamos a seguir. Ok, vamos a seguir entonces. Ya, hermanas, ahora vamos a leer 2 Tesalonicenses 2. Y vamos a estudiar esta parte de la Biblia juntas para ver lo que podemos aprender del anticristo. ¿Ok? Entonces, yo voy a leer toda esta parte primero y después vamos a regresar y leerlo juntas. ¿Ok? Entonces, voy a empezar. 2 Tesalonicenses 2, 1 a 12. Recuérdense que Tesalonicenses es una carta a la iglesia en Tesalónica. Es una carta del apóstol Pablo. ¿Okay? Leemos. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, al cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, al fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará este malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad y iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que creen a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer la verdad, se deleitaron en la injusticia. Así es la palabra de Dios, hermanas. Sabemos que toda la palabra de Dios es útil para enseñar. Entonces vamos a leerlo de nuevo, pensando juntas en qué aprendemos del anticristo en esta parte de la Biblia.
¿Ok? Entonces, ahora vamos a empezar con versículos 1 a 2. ¿Podrías leerlo, por favor, Mercedes, lo que está en la pantalla? Sí, profesora. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretende aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Gracias, Mercedes. Esta es la introducción, ¿cierto? Y Pablo está diciendo a ellos que no deben cambiar fácilmente según lo que están escuchando. Parece que hay una noción falsa, ¿cierto? En esta iglesia. Parece que algo está circulando en la congregación, una noción falsa respecto al fin del mundo. Y Pablo está negando este rumor falso. Y también ahora va a compartir una profecía acerca de lo que tendrá que suceder antes de que venga el día del Señor. Entonces, Pablo ahora va a decir que una profecía acerca del anticristo. Entonces, ahora en versículos 3 a 4, vamos a aprender un poco más de lo que dice Pablo acerca de este anticristo. Verónica, ¿podrías leer esta pantalla, por favor? 3 a 4. Amén, hermana. Dice, de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Que se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de hay una palabra que no veo, dice a su lugar haciéndose pasar por Dios. Me faltó una palabra. Está bien, Verónica, gracias. Y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Gracias, hermana. Entonces, aquí, hermanas, podemos ver la expresión hombre de pecado. Hombre de pecado. Es decir, anticristo. Es un otro título para anticristo, hombre de pecado. ¿Qué podemos aprender de este hombre de pecado, según los versículos 3 y 4? No voy a inventar yo quién es. Voy a leer lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Según los versículos 3 y 4, ¿qué podemos aprender de este anticristo, del hombre de pecado? Jenita. Que vamos a ver que quiere la gloria de Dios, porque dice que quiere sentarse o va a sentarse en el templo, ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios por muy importante, tomando la atención y adoración de la gente. Es fuerte esta parte, porque es decir que quiere promocionar a sí mismo como Dios, como divino, ¿cierto? Entonces, está bueno lo que comentó la Jenita. Aquí podemos ver que al hombre de pecado, al anticristo, va a promocionarse como es Dios, como es divino. Anticristo, ¿cierto? Porque sabemos que Dios es Dios y Cristo nos salvó, no a esta persona que va a decir que es Dios. ¿Algo más, hermanas? Blanca, adelante, hermana. Va a ser un hombre demasiado malo, ¿no? Porque es el mismo Satanás. Y entonces debemos estar firmes en la palabra de Dios para no dejarnos como que nos cogen sus redes, ¿no?
Debemos tener cada día más fe, más conocimiento de la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos ilumine y que nos proteja de ese ser, de ese anticristo. Mm. Gracias, hermana. Sí, más adelante habla de cómo Satanás va a utilizar, ¿cierto? Aquí podemos ver la expresión el hijo de perdición. El hijo de perdición, es decir, que está destinado para la destrucción, ¿cierto? El hombre de pecado está condenado a la destrucción. Está contra la verdad de la salvación. Entonces, sí, está condenado a la destrucción. Acá dice, es el hijo de perdición. Muchas gracias, hermana. Sí, aquí, hay más en esta parte, pero en general, en versículos 3 y 4 podemos ver dos cosas. Podemos ver que el anticristo va a promocionarse como es Dios, como divino. También podemos ver que está condenado a la destrucción, perdición, porque está contra la verdad. Ahora, hermanas, vamos a leer 2 versículos o 3 versículos más para ver lo que podemos aprender del anticristo. ¿Podrías leerlo, Isabel, por favor? Lo que está en la pantalla. Isabel, ¿estás No con hay nada en la nosotros? pantalla, hermana. ¿No puedes ver nada? ¿Ahí sí? ¿Ahí sí, Blanca? Ustedes pueden ver la pantalla, ¿cierto? Gracias, gracias. Ok. Blanca, ¿podrías leerlo, por favor? No veo, hermana. Blanca, ¿estás en tu celular? Sí, señora. Ya, entonces si puedes con tu dedo, puedes pasar, a ver cómo se llama. ¿Cómo se llama? Deslizar. Si deslizas a la pantalla, ahí vas la pantalla de tu celular, ahí vas a ver mi PowerPoint. ¿Lo No encontraste? entiendo, hermana. No soy capaz. Está bien, hermana, no te preocupes, te voy a mostrar más adelante, pero cuando estás conectando por celular, a veces puedes ver a mi cara nomás o las caras de tus hermanas, pero si La deslizas cara la de pantalla, ustedes, de mis hermanas, sí, señora. ya, ok, pero si deslizas la pantalla, vas a llegar a una página que muestra el PowerPoint. Pero también, Blanca, más adelante te puedo mostrar después también. Es un poco complicado si estás conectando por celular. A ver, ¿quién? Olga, hermana, ¿podrías leer lo que tengo en la pantalla, por favor? Ya, hermana, ya. ¿Lo encontraste, Ya. Blanca? Qué bien. Adelante, Sí, hermana. señora. Adelante. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amén. Gracias, Blanca. Esta parte es un poco complicado, pero quiero escuchar de ustedes qué opinan. ¿Qué podemos aprender del anticristo de estos versículos? Adelante, Blanca. Que lo que él nos hablaba y nos decía ya está, ya se está como cumpliendo, ¿no? O sea que ya podemos decir que el anticristo está ya en este mundo, hermana. Blanca, gracias. Está bien, está correcta, sí. Porque Pablo aquí está diciendo que ya les advertía esto, ¿cierto? Ya les advirtió a esta congregación del anticristo. Entonces sabemos que la oposición a Cristo, el anticristo, ya estaba en funcionamiento cuando Pablo escribió esta carta. Ya estaba. Y
cuando leemos un poquito más, podemos entender que Dios estaba evitando que trabajara abiertamente anticristo, que estaba allí, pero no estaba trabajando abiertamente en este tiempo. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esta parte? Que el anticristo estaba ya en ese momento cuando Pablo escribió esta carta, pero fue retenido. No estaba trabajando abiertamente. Ahora vamos a leer 2 versículos más. ¿Podrías leerlo, Jenita, por favor? Entonces se manifestará este malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y de prodigios engañosos. Gracias, gracias. Entonces, aquí hay mucho, hermanas. ¿Qué hemos aprendido de anticristo de versículos 8 y 9? ¿Qué va a pasar con el anticristo? Veo las manos de Blanca y de Jenita, entonces voy a empezar con ellas. Recuérdense, hermanas, si quieren comentar, pueden levantar la mano o pueden hablar nomás, no hay problema, somos un grupo pequeño. Adelante, Jenny, y después Blanca. Bueno, una cosa dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Esta parte me encanta. El Señor matará con el espíritu de su boca, ¿cierto? Qué hermoso poder de Cristo, de nuestro Señor, que puede matar a este anticristo con su boca, con su palabra. Muy bien. Adelante, Blanca. Y cuando venga Jesús por segunda vez, con su resplandor de su venida, lo destruirá. Quedará Perfecto. totalmente destruido y con él la iniquidad del mundo, ¿no? Ujú. Perfecto. Sabemos que el anticristo va a ser destruido en el último día, ¿cierto? Cuando Jesús llega de nuevo con su gran esplendor, allí va a vencer el poder del anticristo. Entonces, es decir, que sabemos que el anticristo todavía está en el mundo, ¿cierto? Porque sabemos que estaba cuando Pablo escribió esta carta y que Jesús va a destruirlo en el día final. Es decir, que ahora mismo existe en el mundo el anticristo. ¿Qué más hemos aprendido del anticristo de esta parte, hermanas? Verónica. Amén. En el verso 9 dice que la llegada de este malvado, que es la obra de Satanás, vendrá acompañada, dice, de gran poder y de señales, prodigios engañosas. ¿Qué quiere decir? Que él, imagínese, a muchas personas que no están cimentados, que no escudriñan la palabra, va a engañar a muchas personas. Por eso muchas veces es muy bueno aprender de la palabra, para que nadie nos venga y nos engañe. Porque eso es lo que dice, que va a engañar a muchos, porque hará este inicuo, hará señales, hará prodigios, y aún dice que a los escogidos engañará. Pero creo que si estamos cimentados en la palabra, cimentados buscándole cada día más de Dios, yo creo que no. Amén. Gracias, Verónica. Sí, y por eso estamos estudiándolo ahora, ¿cierto? Por eso estamos estudiando al anticristo, porque no queremos caer nosotros en esa tentación. Y sí, tienes razón. Aquí en versículo 9 dice que es obra de Satanás, que Satanás va a usar al anticristo y va a ser acompañado de gran poder y de señales. Entonces, va a engañar a muchos. Entonces, por eso, exactamente lo que comentó Verónica, tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios, lo que hemos ya aprendido de Cristo, de Jesús, para que podamos identificar lo que es anticristo, contra Jesús. Muy bien, muy bien. Ahora hemos llegado a la última parte, versículos 10 hasta 12. ¿Podrías leerlo, por favor, Verónica? Amén, hermana. Dice, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden,
por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvado. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Amén, amada hermana. Amén. Gracias, Blanca. Verónica, disculpa. Gracias, Verónica. Sí, hermanos, aquí en versículo 10 es bastante triste, pero podemos ver que Satanás también usaría su poder para guiar a los seguidores del anticristo a unirse a él, a unirse a este hombre de pecado, y van a negar la verdad de la salvación. No haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados, dice la palabra aquí en versículo 10. Van a negar Jesús, van a negar el regalo gratis de salvación. Podemos ver que muchos van a ser engañados por el anticristo. También podemos ver aquí en versículos 11 y 12, a ver, dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer la verdad se deleitarán en la injusticia. Es decir, que van a negar a Dios, van a negar a Cristo y por eso van a deleitar en la injusticia. Okay. ¿Algunas preguntas, hermanas, acerca de esta parte? Ahora voy a hacer un resumen de lo que hemos aprendido del anticristo. ¿Okay? Aquí en la pantalla tenemos, número 1, sabemos de 2 Tesalonicenses que el anticristo, el hombre de pecado, está condenado a la destrucción. En versículo 3 dice esto. También hemos aprendido que el anticristo se promocionará a sí mismo como divino. Va a intentar tomar el lugar de Cristo. Va a decir que es Dios. También durante un tiempo el anticristo fue retenido. Eso es lo que hemos visto en versículos 6 hasta 7, ¿cierto? Que ya estaba allá cuando Pablo escribió la carta, pero fue retenido por Dios. También sabemos que el anticristo debía ser revelado, es decir, cuando Jesús venga en la segunda vez a la tierra, vamos a saber, vamos a conocer quién es el anticristo. Sabemos que Dios va a vencer el poder del anticristo con su boca, con su palabra, porque Dios es todopoderoso. Va a ser destruido el anticristo en el último día. Tristemente va a tener poder de realizar muchos señales que va a engañar a la gente, porque va a tener poder de Satanás con él. Y muchos son engañados por el anticristo. Entonces, y la última, disculpa, el juicio de Dios debido a su negación de la verdad. Los que negan, los que rechazan Dios y su salvación, van a ser juzgados, ¿cierto? Porque han rechazado el regalo de Dios, de su amor infinito, de su salvación, de su gracia. Ahora, vamos a aplicar lo que hemos aprendido del anticristo a nuestras vidas, ¿ok? Cuando hablamos de anticristos en general, estamos hablando de cualquier cosa que toma el lugar de Cristo. Cualquier cosa que está en el lugar de Cristo. Creemos que Cristo es nuestro único salvador del pecado. Cuando murió en la cruz, pagó completamente por nosotros, pagó los pecados del mundo. La deuda fue pagada. No hay nada que tenemos que hacer, no hay ninguna obra que podemos hacer, no hay nada que añadir a su trabajo, a su obra. Jesús lo ha hecho todo. Consumado es, dijo en la cruz, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa que está contra lo que Jesús ya ha hecho para nosotros es anticristo.
Ahora, algo que se levanta en lugar de Cristo es algo que retira lo que Jesús ya ha hecho. Entonces, no queremos tomar este regalo de gracia, hermanas, y echarlo por un lado, ¿cierto? Queremos recordarnos siempre que Jesús hizo todo en su vida y en su muerte para nosotros. Y nosotros no podemos agregar nada a nuestra salvación. Ya lo tenemos por fe. Entonces, voy a dar a ustedes un ejemplo. Sí, vamos a pensar que tenemos una hija, ¿cierto? Se llama Elizabeth. Nuestra hija. No, tenemos una Elizabeth acá. No se fue Elizabeth, no tiene internet. Entonces vamos a utilizar el nombre de Elizabeth, por si acaso. Elizabeth. Y quizás decimos a nuestra hija, Elizabeth, tienes que ser amable con tus amigos para que Dios sea feliz contigo y te lleve al cielo. Bueno, voy a repetirlo para que podamos examinarlo. Tenemos una hija que se llama Elizabeth y nosotros decimos a ella, Elizabeth, tienes que ser amable con tus amigos para que Dios sea feliz contigo y que te lleve al cielo. ¿Qué es el problema con lo que hemos dicho a nuestra hija Elizabeth? ¿Qué es el problema? Elizabeth, tienes que ser amable con tus amigos para que Dios sea feliz contigo y te lleve al cielo. ¿Está bueno o no lo que estamos diciendo? Que no tienen miedo, hermanas. No hay, estamos en un espacio seguro. Podemos compartir nomás y vamos a hablar juntas si está bueno o no. Jenita, adelante. Bueno, es que ahí está nada de la salvación enfocado en Cristo. Estamos reemplazando a Cristo con ser amable, con las buenas obras, actuar bien. Entonces, ahí empieza un gran problema en la forma de pensar en la salvación. Ahí empieza un espíritu de anticristo, de verdad. Es fuerte decirlo, pero es la verdad. Si decimos a nuestra hija que tiene que ser amable para ganar al cielo, tiene que ser amable para que Dios sea feliz contigo y te lleve al cielo, estamos actuando con un espíritu de anticristo, porque estamos diciendo a Elizabeth que ella, para ganar la salvación, para ir al cielo, tiene que ser amable. Entonces, la pobrecita Elizabeth en este contexto está aprendiendo que ella tiene que ganar su salvación. Ella tiene que ser un Cristo para sí mismo, para ganar su salvación por ser amable. Y no es así, ¿cierto? Eso es anticristo, porque estamos negando lo que Cristo hizo para Elizabeth y para nosotros. Él era perfecto para nosotros. Él ganó la salvación. No hay nada que podemos hacer para ganarlo. Entonces, cuando hablamos acerca de la salvación, acerca de Jesucristo, es importante tener cuidado en lo que estamos diciendo, porque queremos mostrar la gracia de Dios con nuestras bocas y no queremos decir cosas que están en espíritu contra lo que Jesús hizo para nosotros. No queremos ser contra o anti-Cristo, contra lo que Él ganó. Ahora, hermanas, eso era un ejemplo que puede pasar en nuestras vidas, ¿cierto? En una conversación. Ahora tengo una consulta para ustedes. Hablando del anticristo, pensando en la descripción del anticristo, alguien que quiere tomar el puesto de Cristo, alguien que está contra lo que Cristo dice. ¿Esta descripción les recuerda a una organización en el mundo hoy en día? ¿Pueden pensar en una organización hoy en día que está, que podemos decir que tiene esta descripción de ser anti
Jesús, anticristo. Blanca, Creo que los testigos de Jehová, hermana, ¿cómo Blanca? porque ellos le dicen a uno que uno puede llegar a ser igual a Jesús y eso es imposible. Sí, entonces Ellos Blanca, adelante. que aquí esto es el paraíso y que no hay vida eterna. Así entendí una vez que les escuché a ellos, una señora que me visitaba y así le entendí yo. Sí, está bien, Blanca. Los testigos de Jehová no creen en Jesús como Salvador. Dicen que Jesús era una profeta nomás, pero no es Dios. No creen en Jesús como Dios. Entonces, yo creo que tienes razón, Blanca, que son una forma de anticristo. Son anti, anti Jesús, ante lo que Jesús ha ganado por nosotros. Gracias, hermana. Sí, sí. Esperamos buscar iglesias que prediquen que Jesús es Cristo, Jesús es Dios. ¿Qué más, hermanas? ¿Algo más en este mundo que podemos identificar como una forma de anticristo? Los ateos, hermana, ¿Los qué? ateos, Ateos. ¿Y cómo son anticristo? los que no creen en Dios. Claro. Sí, sí, anticristo. Gracias, hermana Blanca, sí. Veo la mano de Jenita Los que no también. creen en Dios, hermana Elis. Sí, tienes razón, Blanca. Sí, sí, exacto. ¿Jenita? Yo iba a comentar algo parecido a la Blanca, como la teoría de la evolución en general, la ciencia y todo lo que está muy enfocado en otra forma de la creación del mundo y obviamente no tiene nada que ver con ser salvo y todo eso. Entonces, todo que va conectado con la teoría de la evolución. También. Gracias, gracias. Muy bien, hermanas. ¿Alguien más? Jenita de nuevo. Las iglesias, las religiones en el mundo que tienen ídolos, que tienen, incluso los que son cristianos y se enfocan en que hay que hacer buenas obras para contribuir a tu salvación o orar a María para poder hablar con Dios. Todo eso saca de lo que sabemos de Cristo, de que podemos ir y hablar directamente a Dios, que Cristo es nuestra salvación, etcétera, etcétera, todas las cosas lindas. Ya, gracias, Janita. Recién estaba en México, en la Ciudad de México, y pasaba por yo creo que se llama la Catedral de María Guadalupe, yo creo es el nombre de Catedral Central de Ciudad de México. Y cuando entraba, estaban en una misa. Y estaban llegando al final de misa y era interesante, estaba escuchando un poquito y al final el predicador comentó que la paz de Dios sea alcanzable para ustedes. Que la paz de Dios sea alcanzable para ustedes. Es decir, que necesitan alcanzarlo, necesitan obrar para recibir esta paz. Y estaba interesante para mí porque en la Biblia dice que la paz de Dios sella con ustedes. ¿Cierto? Que esta paz de Cristo es un regalo que ya tenemos. Tenemos paz en Cristo. Su salvación ya tenemos. Pero cuando estaba escuchando, el predicador estaba comentando que necesitan lograr esta paz. Y eso es una forma de ser anticristo, ante lo que Cristo ha ganado por nosotros. Ya tenemos la victoria, ya tenemos la paz en Cristo. No es algo que debemos ganar. Hermanas, ahora quiero compartir algo con ustedes. En la Iglesia Católica Romana tenemos el Papa, ¿cierto? Y dicen que el Papa es el sustituto de Cristo
en la tierra. Entonces, si están diciendo que el Papa es el sustituto de Cristo en la tierra, ¿es una forma de ser anticristo? ¿Sería entonces un anticristo el Papa? Porque está tomando el lugar de Cristo. Exacto, exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas que están en la cultura que se ve normal. Es una religión, es cómo funciona la iglesia. Pero cuando examinamos el puesto de Papa, podemos ver que él está tomando el puesto de Cristo. Y además está enseñando que Jesús murió en la cruz, pero hay que orar a María para tu salvación. Hay que hacer, orar a este santo para tu salvación. También la palabra de Papa tiene poder, está como la palabra de Dios. Y sí, tristemente que está tomando el lugar de Cristo o está colocando María o santos en lugar de Cristo. Entonces podemos verlo como una forma de anticristo, porque está negando al único Salvador, que es Cristo nuestro Señor. Entonces, hermanas, pensando en eso, puede ser un tema inquietante, ¿cierto? Pensando en las formas de anticristos en el mundo. Estoy recordando en Ecuador, en Viernes Santo, fui a una procesión, era la procesión de Dios de gran poder. Y en un lado era bastante lindo porque era Viernes Santo, había mucha gente en el centro y había una procesión de personas vestidos como Jesús llevando una cruz. Entonces se notó como, qué gran recuerdo de este momento en la vida de Jesús que llevó la cruz para nosotros. Pero después de notarlo, estaba mirando escritos en las cruces que estaban llevando la gente. Eran peticiones, oraciones, eran noticias que mostraban que estaban llevando la cruz para sus pecados o para los pecados de sus hermanos en esta tierra o de algunos de sus familiares que han murieron. Entonces, algunos de ellos estaban llevando cruces para ganar la salvación para sus familiares o para ellos mismos. Entonces, ahí me sentí tan triste que están obrando para su salvación y ya lo tienen por Jesucristo. Jesucristo hizo eso para ellos. No tienen que hacer esta procesión en este día para ganar la salvación. Es una forma de ser anticristo, es una forma de decir que yo tengo que llevar la cruz, pero Cristo lo llevó para nosotros. Entonces, cuando buscamos iglesias o grupos de fe, es muy importante que buscamos iglesias o grupos de fe que tienen Cristo como centro, que no neguen al regalo de Cristo para nosotros. Muchas veces es fácil hacerlo en algunas iglesias y tenemos que ser pendientes de eso porque sabemos el regalo que tenemos y no queremos echarlo al lado. Hermanas, ¿algunas preguntas, comentarios, dudas acerca del anticristo? No, escuchando nada. Hermana, Ya, una adelante. pregunta, ya, o sea, no tiene que ver, o sea, con acerca del anticristo, pero o sea, en el capítulo 2, en el verso 11 y 12, o sea, me llamó mucho la atención estos dos textos, ¿no? Porque dice, por esto Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Eso dice en Tesalonicenses 2:11. O sea, que Dios mismo está mandando ese poder engañoso para aquellas personas que verdaderamente que no se han convertido o se han apartado. Sí, pues dice, para que crean la mentira, dice, a fin de que sean condenados, mire, directamente sean condenados a todos los que no creyeron a la verdad. ¿No? Que se complacieron en la injusticia. Entonces, o sea, estos textos me llamaron así mucho la atención. Y digo, Señor, o sea, Él mismo envía ese espíritu engañoso, ¿no?
para que crean aquellas mentiras y para que esas personas sean condenadas, o sea, ya no tendrían, ya no tendrían otra opción, sino que serían directamente condenadas aquellas personas. O sea, no sé. Muchísimas gracias por la pregunta, porque yo tenía la misma pregunta, hermana. Entonces, estoy tan contenta que estás compartiendo esta pregunta. ¿Podrías leer el versículo justo antes de parte de... A ver, voy a buscarlo en la pantalla. Dame un segundo. Voy a regresar para encontrar este versículo, porque es muy importante. A ver. Aquí está. ¿Podrías leer el versículo 10, por favor? Amén, hermano. Con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvos. Solo el Entonces, versículo 10, mi hermano. sí, porque muchas veces nos enfocamos en Amén. 11 y pensamos, Dios está enviando ese poder engañoso. Y cuando leemos la Biblia, siempre tenemos que leer cada versículo en contexto, ¿cierto? Entonces, es decir que antes es clarísimo que estas personas han rechazado Dios, han rechazado su salvación. Dice, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Entonces, con este contexto llegamos al versículo 10, versículo 11. Por eso, en justicia, Dios va a permitir que sean engañados. No es decir que Dios condena a algunas personas y o que Dios elige los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos. No es así. Dios quiere que todos sean salvos. Pero en esta parte podemos ver que los que neguen, los que rechacen su salvación, hay justicia. ¿Está bien, Verónica? Sí, mi hermana, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Hermanas, terminando con esta, bueno, voy a preguntar una vez más. ¿Hay algunas otras preguntas? Invito las preguntas, dudas o comentarios de Anticristo. No. Ok, también voy a quedarme después. Entonces, si alguien tiene una pregunta, duda o comentario, también pueden preguntar después de esta lección. Ok, entonces, en resumen, hemos tomado 3 lecciones para aprender de la obra de Jesús, que es una obra increíble. Y hoy día era una lección para enfocarnos en cómo podemos resistir la tentación del anticristo. Ahora tenemos la verdad de la Biblia, lo que dice la Biblia, lo que ganó Cristo por nosotros. Y oramos que en la vida resistimos la tentación de asistir a grupos de fe que colocan otras personas en lugar de Cristo o que colocan obras en lugar de Cristo. Porque sabemos que no es por obra que somos salvos, es por fe en Jesucristo. Entonces, voy a leer para ustedes la segunda parte del credo apostólico para terminar. Es una confesión de fe. Y la segunda parte del credo apostólico nos muestra la humillación de Jesús y su exaltación. Es una declaración de fe de quién es Jesús para nosotros. Es nuestro Salvador. Dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María. Padeció bajo poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesucristo ganó la victoria para nosotros, hermanas. Y en Jesucristo tenemos vida eterna y tenemos salvación. Esperamos siempre pensar que la Biblia es cristocéntrica, ¿cierto? Todo está enfocado en lo que Jesús ganó para nosotros. Bueno, para jueves
su tarea. Vamos a empezar algunas lecciones acerca del Espíritu Santo el jueves. Entonces les invito a ver una grabación, como siempre, un video que voy a compartir en un grupo de chat y van a contestar a 2 preguntas. También, por favor, que lean Hechos 5, 1 a 11. Y si lo hacen, hermanas, van a tener, aprovechar lo máximo del siguiente curso. Vamos a terminar con la bendición para ustedes. Entonces, para la hermana Blanca, Isabel, Jenny, Maela, Mercedes, Olga y Verónica, y también para todos que están asistiendo por ver la grabación después. Esta bendición es para ustedes. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, hermanas. Hasta el jueves. Y de nuevo voy a quedarme aquí si alguien quiere conversar un poco más del tema de hoy en día. Que tengan un lindo día en el Señor, hermanas. Que esté bien. Chao, chao. Chao. Bendiciones, hermana Elise, y a todas las hermanas del grupo. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos.